Muy buenos días, a continuación presentamos el informe final del curso Comunidad Social y Cultura sobre el bullying. Contextualización de la problemática. El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que estos suelen presentar. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. Vamos a hablar sobre las características del bullying. Suele incluir conductas de diversa naturaleza, como por ejemplo burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc. Suele estar provocado por un alumno apoyado por un grupo contra una víctima que se encuentra indefensa. Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y las víctimas sin intervenir directamente. La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y disminución del rendimiento escolar. Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor, mientras que se produce un esfuerzo de un estilo violento de interacción. En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, se produce falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad. Se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce dificultad para lograr objetivos y aumento de los problemas y tensiones. A continuación vamos a ver los tipos de bullying. El físico, que se produce con empujones, patadas, agresiones con objeto, se da con más frecuencia en primaria que en secundaria. Verbal, insultos y motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, que es el más habitual, el que se presenta con mayor habitualidad. Psicológico, minan la autoestima del individuo y fomentan su sensación de temor. En la parte social, pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. Tipos de bullying. Bullying físico, donde encontramos empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. se da más con frecuencia en la primaria que en la secundaria. En el bullying verbal encontramos insultos y motes, menosprecios en público, resaltar los defectos físicos de la otra persona es el más habitual. El bullying psicológico, donde mina la autoestima del individuo y fomenta su sensación de temor. El bullying social pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. Roles en la problemática del bullying. Para la víctima, es para quien puede tener consecuencias más drásticas, dado que su situación puede terminar con un fracaso escolar e inclusive con un daño físico o psicológico. Igualmente se pueden mencionar sentimiento de desprotección y humillación, fobias al colegio y a todo el entorno escolar, actitud de aislamiento, altísimos estados de ansiedad, cuadros depresivos, facilitadores de la inhibición escolar, aparición de neurosis e histerias, imágenes negativas de sí mismo, reacciones agresivas que pueden adoptar la forma de intentos de suicidio. Para el agresor puede habituarse y conseguir sus objetos mediante presión, la violencia y la extorsión. De esta forma, poco a poco se situará en la antesala de la conducta delictiva. Asimismo, puede resultar enormemente negativo hablando de la futura posibilidad de emparejamiento al trasladar su dominio y sumisión a su pareja, tal como es el caso que sufren las mujeres. Para los espectadores, aunque no son participantes directos, para estos sujetos también se evidencian los daños o consecuencias como lo son: la primera, aprendizaje de comportamientos inadecuados ante situaciones injustas, no haciendo nada para evitarlos. La segunda, reforzamiento de la postura individualista y egoísta, lo que supone algo muy peligroso al valorar y considerar como trascendente
irrespetable la conducta y actitudes violentas. Sugerencias en la prevención del bullying. Implementar los medios para que las consecuencias de los activos violentos recaigan sobre quienes lo realizan y en ningún caso sobre las víctimas, de modo que no sean. Potenciar un código ético para los medios de comunicación de masas e incidir en medidas que hagan eficaces su respeto. Incentivar una mayor investigación para analizar las características concretas de estos problemas en cada zona en particular para poner en práctica las medidas pertinentes. Buenas tardes, soy la estudiante Joana Marí. Con respecto a la problemática tratada durante todo el curso, que es la problemática del bullying, podemos identificar dentro de esa problemática unos roles. Entre ellos encontramos la víctima, el agresor y los espectadores. Para la víctima es quien puede tener consecuencias más drásticas, dado que su situación puede determinar un fracaso escolar e incluso un daño físico o psicológico. Igualmente se puede mencionar sentimiento de desprotección y humillación, fobias al colegio y a todo el entorno escolar, actitud de aislamiento, altísimos estados de ansiedad, cuadros depresivos, facilitadores de la inhibición escolar, aparición de neurosis e histerias, imágenes negativas de sí mismo, reacciones agresivas que pueden adoptar la forma de intentos de suicidio. Con relación al agresor, el agresor puede habituarse a conseguir sus objetivos mediante la presión, la violencia y la extorsión. De esta forma, poco a poco se situaría en la antesala de una conducta delictiva. Asimismo, puede resultar enormemente negativo hablando de la cultura, posibilidad del emparejamiento al trasladar su dominio y sumisión a su pareja, tal como es el caso que sufren las mujeres. Para los espectadores, aunque no son participantes directos, para estos sujetos también se evidencian los daños o consecuencias como lo son aprendizaje de comportamientos inadecuados ante situaciones injustas, no haciendo nada para evitarlas, reforzamiento de las posturas individualistas y egoístas, lo que supone algo muy peligroso al valorar y considerar como trascendente la respetable conducta y actitudes de violencia. Ante esta problemática, podemos hacer algunas acciones para prevenirlas, que sería implementar los medios para que las consecuencias de los actos violentos recaigan sobre quienes los realizan y en ningún caso sobre las víctimas, de modo que no sean estos quienes tengan que cambiar de centro escolar. Otra sugerencia sería potenciar un código ético para los medios de comunicación de masas e incidir en medidas que hagan eficaces su respeto. Incentivar una mayor investigación para analizar las características concretas de estos problemas en cada zona en particular para poner en práctica las medidas pertinentes.